Bienvenidos a un nuevo video de Safety Ya. Hoy nos acompañan Carlos Arturo Barco y Rafael Guerrero, abogados que trabajan todos los días con grandes firmas en Colombia, realizando procesos realmente ante un juez, un litigio, una negociación, es decir, están en la vida real. Y hoy nos acompañan para hablar un poco de toda la normatividad de riesgo psicosocial en Colombia. Si quieren ver los perfiles detallados de Carlos Arturo Barco y Rafael Guerrero, se los dejo en la descripción del video. Bueno, comencemos entonces con esa experiencia real. Cuéntenos casos de la vida real, obviamente sin mencionar nombres propios, en los cuales ustedes hayan participado y el riesgo psicosocial haya sido el protagonista. Bueno, Carolina, si me permites primero, cuando hablamos de riesgo psicosocial, este es un universo muy amplio, sobre todo desde el punto de vista laboral. Acá tenemos muchas situaciones que pueden exacerbar los peligros que genera este tipo de riesgos. A mí me parece muy importante poner en contexto a la audiencia que este tema es muy novedoso. Este tema del riesgo psicosocial en Colombia hasta ahora está teniendo un desarrollo a nivel jurisprudencial, y ahorita Carlos creo que nos acompaña más a profundidad con este tema, y estamos en boga en este momento, incluyendo la situación del COVID-19 que ha exacerbado muchas de estas situaciones. Es el momento de hablar, es el momento de entrar a debatir en estrados judiciales. Claramente los trabajadores que han sido o que se han visto perjudicados por situaciones que hacen parte del riesgo psicosocial, que buscan una indemnización, ¿cierto? Porque cuando hay un perjuicio y no se interviene, lo que busca el trabajador es una indemnización plena de perjuicios, que está establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, que habla que el empleador, que cuando estamos frente a una enfermedad o un accidente y hay una responsabilidad por parte de la empresa, pues se deberá indemnizar por esos perjuicios. En casos de la vida real se ve mucho estas situaciones cuando estamos, por ejemplo, al frente de seguimiento de metas o cumplimiento de metas. Este tipo de seguimiento, que obviamente las empresas tienen la capacidad y tienen la facultad legal para hacerlas, hay veces se desdibuja por las realidades propias que vivimos en Colombia, y hay situaciones que pueden generar estos impactos que se ve en instancias judiciales. Hemos tenido casos o ejemplos los cuales los trabajadores ya tienen un agotamiento increíble, o lo como se llama técnicamente el burnout, y solicitan pues ante las autoridades judiciales la reclamación de estos perjuicios. Si se presenta, o por lo menos en pequeñas instancias, o por lo menos en primera instancia, segunda instancia, hemos tenido casos y sí se está presentando. Estoy de acuerdo, como lo decía Rafael. Eso es un tema que es de una tremenda actualidad y de una tremenda importancia para las empresas hoy en día, y sin embargo todavía tal vez no se ve reflejado con contundencia en el debate judicial. Y aquí hay que hacer varias precisiones. Como lo mencionaba Rafael, normalmente estos temas llegan a juicio, o estos temas que tienen que ver con el riesgo psicosocial escalan a un estrado judicial cuando tienen que ver con la consecuencia que ya se ha producido adversa frente al trabajador. Y ahí estamos hablando básicamente del escenario del resarcimiento de perjuicios. Entonces, lo mencionaba muy bien Rafael, hay un artículo que es, digamos, el artículo nuclear, el artículo base de la responsabilidad del empleador en los asuntos laborales, que es el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que se conoce ordinariamente como la culpa del empleador o la culpa patronal. Esa culpa del empleador, o esa culpa patronal también denominada, se deriva básicamente de la situación en la que un empleador, por acción o por omisión, o por su negligencia o por su actuar, da lugar a causar un perjuicio a un trabajador en el marco de las relaciones de trabajo. Y eso se puede dar básicamente por la ocurrencia de un accidente de trabajo o por la ocurrencia de una enfermedad laboral. Entonces,
Es en estos escenarios, particularmente el escenario de las enfermedades laborales, donde el diagnóstico o donde la causa o el origen de esa enfermedad que tiene una catalogación de profesional o laboral puede estar asociada a eventos que pues en su origen tienen una relación con ese riesgo psicosocial que en su momento no fue bien administrado o fue abiertamente omitido. Entonces, lo que se refleja en la jurisprudencia no es un tratamiento técnico y no es un tratamiento teórico o un desarrollo jurisprudencial del riesgo psicosocial en cuanto a tal, porque lo que se ha visto en la jurisprudencia históricamente es el tratamiento resarcitorio de los efectos que genera o el impacto que genera pues la configuración, digamos, del siniestro que estaría originado en ese riesgo psicosocial. Para hablar en particular de las enfermedades profesionales o las enfermedades laborales. Otro de los elementos que es visible en la jurisprudencia es el efecto que la configuración o la consolidación de los siniestros o de las situaciones que tienen un origen en el mal manejo, en la omisión o en la desatención del riesgo psicosocial es en los fueros de salud. Cuando una persona, pues entonces ya desarrolla una afectación en la salud que es lo suficientemente, digamos, importante, lo suficientemente grande como para que limite su desempeño y entonces la persona esté protegida con este marco legal y constitucional de la persona en una situación de discapacidad o con una grave limitación en su salud. Esos eventos generan una altísima conflictividad, pero nuevamente, así como sucede con el tratamiento resarcitorio o indemnizatorio de la culpa del empleador a propósito de las enfermedades laborales o profesionales, con los fueros sucede lo mismo. La jurisprudencia se ocupa del efecto del fuero o del efecto del restablecimiento del contrato o del efecto de la protección al trabajador para mantener vigente un vínculo laboral. Entonces, sigue siendo el estudio de ese riesgo psicosocial que originó todas estas patologías potenciales, sigue siendo apenas uno de los insumos con los cuales las cortes o los jueces o los tribunales se pronuncian. Entonces, difícilmente se encuentra en la jurisprudencia una verdadera definición o un verdadero desarrollo o un verdadero análisis de lo que es en concreto el riesgo psicosocial. Sin embargo, eso es algo que puede tender a cambiar en el corto o mediano plazo, en la medida en que estos temas han sido pues todavía más actuales, han sido más cercanos a la cotidianidad de las empresas, lo cual además pues por supuesto genera también una creciente conflictividad. ¿Cómo se llega realmente con algo al expediente? Esa realidad de cuál es la evidencia que debo aportar. Acá hay, yo creo que un punto muy importante y es obviamente en qué lado te encuentras tú delante de un proceso. Mi experiencia ha sido, digamos, buscando defender este tipo de pleitos ante las empresas. Y en este caso, cuando tú recibes una demanda, o sea, cuando el trabajador, extrabajador demanda a una empresa, como lo decía Carlos, porque hubo una acción o una omisión que genera un daño, entonces la empresa tiene que entrar a desvirtuar que en efecto se presentó una acción o una omisión. ¿Quién tiene, digamos, ahí la carga de probar los hechos? Porque, digamos, si la persona tuvo una enfermedad laboral que ya está calificada como laboral, seguramente la empresa tiene que entrar a verificar qué hizo para intervenir ese riesgo y que no se causara obviamente el impacto o el perjuicio que deriva en una enfermedad laboral. Entonces, desde ese punto de vista, pues la empresa tiene que entrar a demostrar gestión e intervención de los riesgos. Esto, pues a partir del 2012, con la entrada de nuestro sistema de gestión de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, pues lo que tiene que entrar a probar el empleador es que efectivamente tomó las herramientas. Primero, hubo una identificación del riesgo. Segundo, hubo una intervención de ese riesgo, ¿cierto? Pues digamos que ese es nuestro nuevo sistema como está planteado para que no se presenten los perjuicios.
Y cuando estamos hablando de riesgo psicosocial, yo creo que la primera herramienta que debemos entrar a analizar es, pues, cómo está el riesgo psicosocial en la compañía y cuál sería la herramienta idónea para determinar cómo está ese riesgo internamente, pues a través de la batería de riesgo psicosocial. Eso sería un primer elemento. Ahora bien, obviamente no queremos la aplicación de la batería general, porque al fin y al cabo eso es un termómetro, por así decirlo, de cómo está el ambiente, sino que eso es como el primer paso para saber cómo está la compañía general. Posteriormente, tengo que entrar a verificar qué hice directamente con ese trabajador, qué medidas tomé para que no se presentara el impacto con ese trabajador. Tenemos claramente todo un listado de documentos donde pueden estar las capacitaciones, nos parece a nosotros muy importante, de cómo se intervino ese riesgo. Segundo, si han habido antecedentes o han habido alertas respecto de esa situación, por ejemplo, si el trabajador en alguna etapa interpuso una queja ante el Comité de Convivencia Laboral, que sabemos que es un órgano muy importante y que lo que busca básicamente es promover que hayan espacios sanos laboralmente. Si hubo una queja de ese trabajador, ¿qué medidas tomó el comité para evitar que ocurriera esa situación? Y por último, si ese comité le notificó al empleador y qué medidas pudo tomar el empleador. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de manejo del jefe, que el jefe, digamos, tiene un estilo de liderazgo complicado, por decirlo, o tiene una forma de tratarlo, y la empresa pues permitió que se presentara ese tipo de situaciones, pues uno pensaría que está omitiendo su deber de intervención de riesgo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de material probatorio, es muy importante primero abordarlo desde el punto de vista general, cómo está la compañía en temas de cumplimientos laborales generales. Segundo, bajarlo al riesgo psicosocial. Yo qué hice, qué identifiqué, cómo está mi compañía, cómo está mi ambiente laboral. Y tercero, bajarlo al punto específico del trabajador. ¿Qué fue lo que causó la enfermedad o el evento? Incluso yo creo que puede existir un tema de un accidente. Cuando estamos hablando de temas muy complejos, creería que puede existir ese escenario. ¿Qué hice para evitar que ocurriera ese hecho? Y así yo puedo demostrar que hubo una diligencia por parte de la compañía y un cumplimiento legal. Eso es lo que entraría a probar en un proceso para demostrar el cumplimiento de la empresa. Bueno, hay varias cosas. Yo escuchaba hablar a Rafael y, por supuesto, estaba pensando en una de las sentencias que te traía para compartir con ustedes y me parece que es bastante atinado lo que dice Rafael, porque exactamente eso que menciona desde el punto de vista empresarial, desde la asesoría de las empresas, desde lo que tiene que tener en mente un empresario, es lo que exactamente se refleja en los litigios que son conocidos en el último grado, por así decirlo, por la Corte Suprema de Justicia. Y eso particularmente a propósito de una sentencia que fue proferida en el año 2019, y digamos, esto digamos, no está sometido a una reserva particular porque ya es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que es absolutamente pública, que es absolutamente conocida y que además pues recomiendo activamente su lectura, y es la sentencia SL 5195 del año 2019, del 27 de noviembre del año 2019, con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena. Este es un caso particular que puede estar bastante cercano a lo que estaba diciendo Rafael hace un segundo. Y este es el caso de una trabajadora de un banco. Digamos, la información particular, los nombres propios, si los quisieran conocer, están en la sentencia, los pueden leer. Esa es una trabajadora de un banco que pasa por un proceso, digamos, de fusiones de bancos. Tiene un historial, digamos, una antigüedad
importante en el banco y llega hasta uno de esos últimos momentos de fusión empresarial. Hay un cambio de planta directiva, hay cambio de jefes, hay cambio de compañeros de trabajo y hay cambios de funciones, reorganizaciones, digamos, algo que es natural en el quehacer empresarial. Digamos, en el mundo corporativo es bastante normal estas fusiones, estas adquisiciones, que las empresas terminen pues unas convirtiéndose en una unidad con otras. Entonces, una de estas trabajadoras que venía de tiempo atrás con las anteriores razones sociales de los bancos que habían sido absorbidos, se encuentra de repente con un grupo de trabajo distinto, una migración de personal, un nuevo jefe, y entonces empieza a tener algo que pues se empezó a reflejar en su salud. Digamos, empezó a tener un relacionamiento conflictivo con su equipo de trabajo, con su propio jefe. De hecho, Rafael utilizó la expresión un liderazgo difícil, creo que fue la palabra que utilizó, un liderazgo difícil. Estos jefes difíciles que nos encontramos en las empresas también, que son estilos de trabajo, digamos, también. Eso es algo que puede ser muy particular de cada persona, pero que no deja de tener un impacto potencialmente laboral, potencialmente jurídico y eventualmente indemnizatorio. Pero entonces empieza a tener problemas en su núcleo profesional con un jefe de un relacionamiento difícil, una persona hostil, y empieza esta persona a tener inconvenientes en su vida profesional, inconvenientes en su vida personal, inconvenientes en su vida familiar, y empieza con una merma de trabajo y entonces, o con una merma de rendimiento, y esa merma de rendimiento entonces se traduce en una actitud todavía más hostil de sus jefes y en un llamado de atención constante y en quejas y en procesos disciplinarios, y esta persona termina desarrollando una enfermedad profesional asociada a eventuales situaciones de acoso y eventuales situaciones de maltrato dentro del ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que esta persona reclama ante la jurisdicción? Esta persona lo que dice es, bueno, yo tengo una pérdida de capacidad laboral que tiene un origen profesional que me ha causado una enfermedad. Esa enfermedad me ha causado, pues, correlativamente una pérdida de capacidad de trabajo. Fue diagnosticada, y me permito leerlo textualmente, esta persona fue diagnosticada con una crisis emocional, liabilidad emocional con cambios progresivos de tipo progresivo-depresivo, con cefalea, enfermedades psicosomáticas, con ansiedad laboral severa. Y estos diagnósticos en general condujeron a que durante el juicio esta persona pudiera ser calificada con una pérdida de capacidad laboral del 50.40%. O sea, a la luz del sistema de seguridad social, pues es una persona que alcanza un grado de invalidez y que entonces puede acceder a una pensión por invalidez. En este caso, la pensión era una pensión de carácter laboral porque ese diagnóstico fue a su vez calificado como de origen profesional. Y ese origen profesional fue a su turno pues derivado de ese relacionamiento hostil con su jefe y con su grupo de trabajo. ¿Qué termina pasando? Esta persona tiene una pensión de invalidez por origen profesional, por una enfermedad profesional y reclama perjuicios al empleador. Y los perjuicios que reclama están derivados precisamente de no haber hecho nada para cuidarla a esta persona, de no haber hecho nada para evitar la situación que le produjo o le desencadenó la enfermedad profesional o la enfermedad laboral que le ocasionó a su vez o que le produjo a su turno una pérdida de capacidad laboral de más del 50%, con por supuesto toda la afectación desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, el relacionamiento natural de esta persona por fuera de los ambientes de trabajo. Y la Corte Suprema de Justicia termina confirmando algo que había sido decretado en las instancias y fue una indemnización de perjuicios a favor de esta trabajadora, a cargo de ese empleador que por omisión
por una absoluta negligencia en la gestión de ese riesgo psicosocial, generó esta consecuencia. La consecuencia de la enfermedad laboral que ocasionó la pérdida de capacidad de trabajo, a pesar, o la pérdida de capacidad laboral de más del 50%, a pesar de que precisamente la persona con ocasión de esa pérdida de capacidad laboral estaba pensionada. Pero entonces son dos cosas diferentes. La pensión, por supuesto, le garantizó una compensación, por así decirlo, de esa pérdida de capacidad laboral. Pero al mismo tiempo, con ocasión de la existencia de esa pérdida, pues entonces la persona dijo, aquí hay un daño que he sufrido, yo, mi familia, mi entorno, que debe ser resarcido por el empleador. Y ahí es donde, haciendo eco de lo que mencionábamos al principio, ahí es donde la Corte Suprema de Justicia evalúa la dimensión resarcitoria o la dimensión indemnizatoria de lo que son las consecuencias de que en la práctica exista ese riesgo psicosocial que no fue lo suficientemente atendido y que terminó convirtiéndose en el siniestro o que terminó convirtiéndose, digamos, consolidándose en el hecho perjudicial para, en este caso, la trabajadora que tuvo una enfermedad laboral que le impidió seguir trabajando en condiciones normales. La Corte en este caso dijo, hay una negligencia del empleador, esa negligencia del empleador en cuidar la salud mental de esa trabajadora le ocasionó una pérdida, la llevó al estado de invalidez y ese daño debe ser resarcido por el empleador por la vía del que ya habíamos mencionado también, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay otro par de casos del cual podemos conversar ahora, pero estos son, digamos, hitos en la jurisprudencia en los que se puede evaluar, digamos, el efecto de esa configuración de lo que es el riesgo psicosocial. Cuéntanos entonces, Rafael, en esa experiencia tuya de casos reales donde has estado ahí frente a un juez, a mí me intriga muchísimo el tema bueno, ¿y el psicólogo va para algún lado o el prevencionista? O sea, en esos casos que has tenido, en algún momento llaman a estos profesionales de seguridad y salud en el trabajo para que cuenten qué hicieron o qué no hicieron, o todo se limita a la evidencia documental que se anexa. Lo que ocurre, Carolina, y yo creo que es un poco de lo novedoso de este tema, es que pensar que una empresa tenga un psicólogo interno, pues tiene que ser, digamos, de un número muy importante de trabajadores, porque pues primero la normatividad no te lo exige, no te exige tener un psicólogo, una persona con conocimientos técnicos en psicología que maneje este tipo de casos. Y segundo, cuando nosotros hablamos de este tipo de personas técnicas, es muy reflejado la batería de riesgo psicosocial. Pero como lo comenté anteriormente, cuando estamos hablando de la batería de riesgo psicosocial, este es nuestro primer termómetro, nuestra medición de cómo está el ambiente laboral. Y tú, en el marco de una demanda ordinaria laboral, lo que tanto le importa a la empresa como al juez es verificar qué le pasó específicamente a ese trabajador que nos está reclamando o que está reclamando los perjuicios y qué medidas tomó la compañía respecto de esa situación. Cuando estamos frente a una situación que pudo ser previsible, que la compañía tomó o hizo un esfuerzo adicional para entrar a cubrir a través de una persona técnica, una persona con conocimientos de psicología, pues lo más sensato sería llamarle el proceso. Pero ¿qué ocurre y cuál ha sido la mayoría de mi experiencia reflejada en esta situación? Es que se presenta la demanda y ahí es en ese momento cuando la empresa tiene conocimiento de que algo no estaba bien con ese trabajador. El tema preventivo, y yo creo que acá hay un tema de corresponsabilidad tanto de las empresas como de los trabajadores, es que no acuden a las instancias establecidas por la normatividad para poder identificar de forma previa estos casos. Y yo creo que hablando desde el punto de vista legal, nuestro órgano principal que nos ayuda a detectar estos casos es el Comité de Convivencia Laboral. Yo creo que es ese comité, o por lo menos ha sido como mi experiencia,
si bien es una obligación legal, las compañías la cumplen, cuando tú le preguntas a cara del trabajador, el trabajador o no lo conoce o no tiene muy claro su función o simplemente no le cree. O sea, es como, ay, pero es que ese es un órgano de la empresa y yo voy, entonces voy a tener eventuales repercusiones, se puede quejar con el jefe. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues no se acude como una instancia ordinaria, porque te pongo el ejemplo, si el trabajador llega a una queja al comité de convivencia laboral y el comité actúa y le da una recomendación a la empresa, como mire, recomendamos que haya una sesión con un psicólogo, que tú me estabas preguntando específicamente de la persona técnica que de pronto puede manejar estos temas, y la empresa lo llama y dice como mire, tenemos esta situación, se presentó esta queja, quiero intervenir, quiero evitar que se presente un perjuicio mayor o que verificar si en efecto existió algo, contrato a esa persona técnica, pues estoy demostrando gestión y seguramente yo como empresa quiero demostrarle al juez que tomé todas las medidas necesarias, pero nunca nos damos cuenta a tiempo cuando estamos frente a esos casos. Nunca, o el trabajador renuncia porque nunca aguantó o no aguantó la presión o los malos tratos que de pronto se pudo presentar y ya la empresa, pues cuando un trabajador o pues, trabajador ya está por fuera de la empresa, pues ya la compañía no puede hacer nada, ¿cierto? Ya está a manos atadas y ya está a la espera desde una reclamación. Pero si nosotros podemos buscar la prevención sea a través de especialistas, como tú lo dices, pero pues yo sí te quiero ser muy honesto, las empresas tienen que ser muy grandes para contar con especialistas que se dediquen a esto, pues porque esto obviamente genera costos, genera pagos adicionales que hay veces las compañías pues no tienen el presupuesto para asumir, pero sí tenemos un órgano interno que puede analizar estos casos y en el eventual caso puede generar recomendaciones, pero no existe como ese entrelazamiento entre los trabajadores de la compañía, el comité y la empresa, o por lo menos llamémoslo alta gerencia, para que en esa línea podamos tener como los mecanismos de intervención para que se evite esta clase de situaciones. La jurisprudencia no, los jueces no hacen distinción entre si es una gran empresa o una microempresa. Esa no es una distinción que hace la jurisprudencia y entonces, pues puesto en perspectiva, la vara de la justicia termina siendo mucho más rigurosa con aquellos pequeños empresarios que no tienen todo el andamiaje para cuidar o para gestionar de una manera lo suficientemente técnica este riesgo psicosocial. Entonces, eso no es algo que se refleje, y por supuesto sé que Rafael lo conoce, esto no es algo que se refleje en los jueces, porque los jueces acostumbrados a los grandes pleitos tal vez, trasladan ese rigor como si todas las empresas pudieran cumplir a cabalidad con todas los requisitos técnicos, como si contaran además con abundancia de recursos, digamos. Entonces, no se refleja en la jurisprudencia que haya una proporcionalidad en función de lo que es capaz de hacer la empresa para poder, a su vez, proporcionalmente gestionar el riesgo que tiene el trabajador. Otros dirán, bueno, pero es que tanto sufre y tanto riesgo, en tanto riesgo está el trabajador de la microempresa como el de la gran empresa y no puede depender de la plata de la empresa. Y eso es cierto. Sin embargo, yo creo que puesto en perspectiva, entonces están en desventaja esos pequeños empresarios que no pueden contar con estos estándares de altísima calidad técnica que les es exigida al momento de valorar lo que sería entonces una eventual consecuencia indemnizatoria a la luz de la culpa del empleador. ¿O cómo lo ve Rafa? Pues ahí voy a citar, pues no voy a decir el nombre del profesor, pero me acuerdo mucho que cuando nosotros pasamos de el criterio o el concepto de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, él nos decía como, mire, acá hicimos un salto de 30 años. ¿Por qué? Porque obviamente
cuando estamos hablando de un sistema de gestión, hay un tema que se llama, pues, obviamente la gestión del riesgo es nuestro principal pilar. O sea, la gestión del riesgo es lo que tiene que velar el empleador, ya sea a través de grandes costos, porque obviamente conozco muchas empresas que le meten la ficha y dejemos aparte de otro tipo de riesgos, desde el riesgo de psicosocial, le meten mucho dinero a eso, pero hay otras empresas que también pueden hacerlo de distintas formas. Por ejemplo, nada más hablando del Comité de Convivencia Laboral, este es un órgano interno, o sea, no te va a generar más costos, pero lo que ocurre y es la mentalidad que vemos hoy en día que todavía seguimos muy enmarcados en el papel, ¿no? A nosotros nos gusta, y yo lo digo abiertamente, a los abogados todavía estamos un poquito en la política del papel. Entonces, tienes firmadas las actas, tienes firmadas el acta de constitución, se reúnen en la periodicidad. Sí, perfecto, check, check, check. Pero, ¿qué hace realmente ese comité? Y desde el punto de vista no económico, porque pues dentro de sus obligaciones está un presupuesto, pero pues, yo conozco empresas que tienen un presupuesto muy alto, también tengo empresas que tienen un presupuesto pues muy pequeño para ese tipo de gestión. Y es cómo hago de la mejor forma para intervenir el riesgo, respetando, pues obviamente, o respetando, no, protegiendo de la mejor forma a las compañías y a los trabajadores, claramente. Pero sí, totalmente, desde el punto de vista judicial, no va a haber ninguna discriminación si estamos hablando de la empresa de 5.000 millones de pesos a una pyme o una micropyme. No va a haber, te van a hacer las mismas exigencias. ¿Y cuál va a ser la exigencia principal? Gestión del riesgo. Encaminémonos, yo creo que es cómo puedo gestionar el riesgo para que no se genere ningún perjuicio a los trabajadores. Bueno, ahí nos enfrentamos a otras situaciones que tú lo has dicho, hay que gestionar el riesgo y parte de lo que dice la normatividad colombiana es que tú identificas el riesgo, lo valoras, ¿sí? Lo evalúas y luego lo valoras. O sea, yo primero tengo que identificar en qué estamos mal y pues para eso la batería de riesgo psicosocial es un instrumento importante para yo saber en qué estoy mal y a partir de eso pues abordar los riesgos prioritarios. Pero entonces surge una inquietud que está ahorita en la mayoría de empleadores y es esta circular 64/2020 que dice, no, usted no puede evaluar el riesgo psicosocial presencial y tampoco lo puede hacer virtual hasta que yo saque un software. Y llevamos 2 años esperando el software desde la 2404. Entonces la pregunta inicial es, ¿puede en este momento el empleador volver a hacer una evaluación de riesgo psicosocial presencial? ¿O definitivamente no lo puede hacer porque la circular 64 dice no y no y no? Bueno, si tú me preguntas hoy, creo que con la expedición de la resolución 777 del 2021, que es la cual me establece los nuevos estándares para nuestro nuestro protocolo de bioseguridad, tanto para privados como públicos, yo creo que esta norma ahora es nuestro parámetro principal y primordial para cumplir cualquier tipo de actividades, incluyendo la toma de este tipo o la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Si yo logro implementar los estándares que me tengo dentro de mi protocolo, quiere decir, cumpla con los espacios, con el aforo, con el espacio mínimo que tengo que tener entre persona a persona, creería que tienen la obligación de hacerlo y deben hacerlo. La circular, si mi memoria no me falla, es de octubre del 2020. Estamos en una situación muy distinta a la que hoy estamos presentando. Ya tenemos un número importante de vacunación desde el sector empresarial, que obviamente es a quien iría reflejado la obligación de realizar la batería de riesgo psicosocial. Hoy en día, un porcentaje importante de compañías está retornando a actividades presenciales, otras no, pero creo que con esta nueva resolución se hace exigible la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Creo que jurídicamente hay una derogatoria tácita de esta circular y creo que es deber de las compañías hacerlo. Bueno, yo creo que más allá en general, yo creo que más allá de los tecnicismos jurídicos,
Cuando uno tiene un trabajador que puede estar potencialmente en una situación de riesgo, ahí no importa cuál es la circular, ahí no importa cuál es el papel, digamos, ahí no importa cuál es la formalidad que me permita llegar a brindarle una protección específica. Digamos, esas discusiones, que por supuesto son discusiones complejísimas y son muy gruesas, esas discusiones pecan, y eso es, digamos, un mea culpa de los abogados, esas discusiones pecan por formalistas y esas discusiones pecan por llevar, digamos, a la exégesis extrema de lo que dice o no dice la norma, de lo que puede decir o no puede decir, del rango legal o el rango normativo de una determinada o circular o decreto o bueno, etcétera. Y al final entonces nos vamos escalando, digamos, en esta nube, en esta vorágine de formalismos, y entonces nos estamos olvidando de que hay una persona que está ahí con el riesgo latente que además hay que gestionar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nos perdemos en estas discusiones técnicas, cuando perdemos el foco en estas discusiones formales, pues se nos olvida que hay un trabajador que está en el medio, que tiene que estar protegido. Pero cuando vamos a llegar al juicio, al juez no le va a importar si es que la norma era una circular, o era un decreto, o era una ley, o estaba vigente, o una derogatoria tácita, o expresa, o lo de más allá, o lo de más acá. Por supuesto, la parte técnica importa, pero al final el juez va a definir la situación en función de qué hizo la empresa razonablemente para poder atender y gestionar el riesgo ocupacional de esa persona, el riesgo que estaba sufriendo real, el riesgo latente, el riesgo que lo estaba rodeando. Entonces, en conclusión, yo creo que las discusiones técnicas de este nivel, importantes por supuesto, tienen que tener un efecto útil, y ese efecto útil tiene que ser ese efecto útil tiene que estar delimitado o tiene que estar demarcado de lo que en la práctica sea más útil, o en la práctica, valga la redundancia, o en la práctica sea más efectivo, o en la práctica sea más productivo para el fin último de poder gestionarle el riesgo a ese trabajador. Porque las discusiones, eso también insisto, Rafael lo conoce a la saciedad, las discusiones en los juicios, cuando son en extremo técnicas y cuando son en extremo formalistas, terminan quebrándose por lo básico. Y es, bueno, y al fin, valga la redundancia, la finalidad se cumplió, se gestionó el riesgo por una manera o por otra, digamos, tomando como referencia determinada normativa u otra. Al final, el efecto práctico fue ¿cuál? ¿Qué protegió más al trabajador, tal vez? Porque además proteger al trabajador es al mismo tiempo proteger los intereses de la empresa. Porque desproteger al trabajador lo que va a tener como consecuencia es desproteger los intereses de la empresa, que eventualmente se va a ver obligada judicialmente a atender una situación pues indemnizatoria, a atender un siniestro que entonces le va a generar una afectación en su patrimonio. Esa discusión técnica que yo veo tan compleja, la verdad, tan incierta, creo que en medio de todo, aún con el merecimiento de los buenos criterios de los abogados expertos en esta materia, creo que no pueden perder de vista el núcleo de que lo que importa, tal vez lo único que importa, es que la empresa sea lo suficientemente práctica en la vida real, en la materialidad de las cosas, de gestionar ese riesgo de ese trabajador. Pues en ese sentido, digo yo, pues para ser prácticos, pues podemos hacer la evaluación de riesgo psicosocial virtual, que ya hay muchos instrumentos validados en Colombia para hacerlo, pero como la circular y la resolución dicen que no, que hasta que el ministerio le haga, entonces también nos queda la duda, y es hasta dónde está la competencia del Ministerio del Trabajo para hacer una batería de riesgo psicosocial que reúna las respuestas de todos los trabajadores colombianos. ¿Es eso algo realista?
Carolina, yo creo que acá abres un punto muy interesante y ya cuando metemos, digamos, la competencia del Ministerio de Trabajo, a las empresas se les abre una arista adicional y es, claro, yo tengo un riesgo judicial que es a cara de el trabajador y el cumplimiento de la normatividad para gestionar el riesgo como lo hemos venido hablando, y tengo otra arista pues, que se puede presentar es en el caso de el deber y la obligación y la función que tiene el Ministerio de Trabajo de verificar los cumplimientos de la normatividad laboral colombiana. Y ahí creo que es muy pertinente tu apreciación de qué hace una empresa, qué hace una empresa, porque si tú me preguntas, yo creo que la resolución del 2019 fue pues como un clavo en en el ataúd respecto de la posibilidad de realizar otro tipo de evaluaciones de la materia de riesgo psicosocial, salvo la que ya fue validada por el ministerio en su momento con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, cuando tú dices, y cuando de hecho Carlos estaba haciendo mención a eso, es, a mí me importa es gestionar el riesgo, ¿cierto? O sea, empresa número uno, ¿cuál es mi deber? Intervención del riesgo, protegerlo. ¿Cómo lo hago? Ahí está la verdadera pregunta, porque creo que a cara de una demanda judicial es lo que yo tengo que demostrar. Y realmente creo que no a cara de una demanda, lo que dice Carlos. Pues si yo protejo a mi trabajador, estoy protegiendo los intereses de la compañía a final. Pero también tengo una norma, una resolución que me establece unas condiciones estructurales de cómo aplicar la batería de riesgo psicosocial. Y creo que ahí la empresa está un poquito maniatada lastimosamente, no le deja mucha posibilidad a esta nueva normatividad de entrar a experimentar con otro tipo de baterías. Pues no hablo de experimentar del concepto de voy a aplicar cualquiera, sino creo que limita eh, el rango o la opción que tiene, incluyendo la aplicación virtual que tú nos haces mención. Eh, la norma del 2019 no le establece un plazo específico al ministerio de cuándo va a entrar a regir esa aplicación, digamos, virtual de la batería. Creo que desde el punto de vista técnico no es fácil porque creo que cuando se hizo la convalidación de esta herramienta de trabajar en compañía de la Universidad Javeriana, no se pensó en estos escenarios, estamos hablando creo que de 2012, todavía no teníamos ese chip de lo que es trabajo en casa, teletrabajo, trabajo remoto, que hoy en día pues sabemos que es lo que está reinando, es la nueva forma de desarrollar la actividad. Entonces, tenemos como primer pilar gestión del riesgo, pero esa gestión de riesgo tiene que ir acompañada de unos parámetros básicos. Para mí, sí. Para mí es un criterio de pronto el riesgo administrativo de que el ministerio, al momento de que yo tenga una investigación y me pida la aplicación de la batería y yo tenga una batería aplicada virtualmente, pues obviamente partiendo de la base que no ha salido el sistema o la página que ellos han dicho que van a hacer, pues creo que el ministerio podría interpretar eso como un incumplimiento de la normatividad que me devuelve a aplicar solo un documento o una herramienta, por lo menos a la fecha, que sería pues la batería que ya hemos mencionado. Entonces, sí hay que intervenir el riesgo, pero tenemos que cumplir con los parámetros que cumple o que obliga al Ministerio de Trabajo. No soy partidario, no soy partidario, creo que tenemos que evolucionar, creo que eso es el sistema de gestión, creo que eso es la mejora constante que tanto tenemos que practicar en este sistema de gestión, pero pues somos un país que nos basamos en la normatividad
estamos atados y amarrados a la normatividad. Creo que judicialmente es defensable. Creo que administrativamente tenemos nuestros riesgos en caso de una eventual investigación. Carlos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Absolutamente de acuerdo yo estoy absolutamente de acuerdo con Rafael, porque además, pues claro, yo lo estaba pensando desde el punto de vista judicial, y lo acaba de decir Rafael, desde el punto de vista judicial es defensable, porque uno demuestra la voluntad, y además no solo la voluntad, sino la materialidad de proteger al trabajador. Pero el riesgo administrativo, claro, no debe echarse en saco roto. El riesgo administrativo es el riesgo de esa autoridad de control, que es el Ministerio de Trabajo, esa autoridad de control que muchas veces peca por formalista. Entonces, yo creo que las empresas, y en eso estoy de acuerdo con Rafael, yo creo que las empresas sí están maniatadas desde el punto de vista administrativo a seguir la pauta formal. Aún si esa pauta formal puede que no sea exactamente la que mejor pueda conducir a gestionar un riesgo, lo cual es un sinsentido, lo cual es una ironía, ¿no? Lo cual es algo absolutamente absurdo, pero habida cuenta desde el punto de vista formal, hay una autoridad que también con un criterio formal va a evaluar unos requisitos que cree que son formalmente los mejores para gestionar el riesgo, pero que materialmente no lo son o pueden no serlo. Creo que las empresas sí van a encontrar un riesgo ahí. Ahora, estaba pensando yo, por supuesto, que lo más importante, si es la protección del trabajador, pues una empresa en el marco de un juicio podrá eventualmente pues defenderse a cabalidad o defenderse con una buena vocación de prosperidad respecto de cómo, cuando tenga que responderle la pregunta al juez de cuál fue la gestión del riesgo que hizo. Lo que no pasaría exactamente en el ministerio, porque el ministerio al final diría, y esto sí hay que reconocerlo, por supuesto, la legislación siempre está un paso atrás de la realidad. La legislación siempre está un paso atrás, la formalidad está un paso atrás de la realidad. El ministerio irá con un checklist, irá con un formulario de cumplió, no cumplió, hizo, no hizo. Nos encanta el Excel, nos encanta el Excel. Sí, y esa discusión tenerla, y con el perdón, por supuesto, con el perdón de los funcionarios administrativos o los funcionarios del Ministerio del Trabajo que puedan estar escuchando esta conversación. Pero claramente la discusión es muy distinta darla en el seno de una investigación administrativa en el ministerio que darla en un escenario judicial, porque cambia la naturaleza de la discusión y cambia la finalidad de la discusión. Entonces estoy de acuerdo con Rafael con que desde el punto de vista formal las empresas son víctimas de esa formalidad, nada más y nada menos. Las empresas pueden ser víctimas de esa formalidad que va a conducir eventualmente a que puedan ser consideradas con un rigor formal de estar incumpliendo alguna norma específica, por básica que sea, y las ponga en camino o en la ruta de una eventual multa o una eventual sanción administrativa, lo que tal vez sería muy diferente en un escenario judicial donde hay una mayor amplitud, donde hay una mayor discusión y donde hay un criterio tal vez mucho más sustantivo de la gestión de ese riesgo. Y sin embargo, yo creo que sí, tal vez hace parte de nuestra estructura del Estado, hace parte de nuestras falencias como Estado, que el ministerio tal vez pues propicie esas mismas situaciones que pueden afectar a los empresarios. Porque entonces eso nos llevaría también a análisis parálisis. Entonces, no evalúo presencial porque la circular dice que no se puede hacer presencial durante la emergencia sanitaria. Y no evalúo virtual porque el ministerio dice que usted lo puede hacer virtual cuando yo saque el software. Y entonces llevamos 2 años en que nadie evalúa y como decimos nosotros, ya no estamos haciendo la gestión del riesgo basado en unas evaluaciones por un método validado, sino estamos haciendo la gestión de la esperanza. Apunte a ver, haga cosas, a ver si de pronto le atina, porque estamos a ciegas.
Los 2 años, además, los 2 años que han sido los más críticos en los últimos 100 años. O sea, y en términos de riesgo psicosocial han sido los 2 años donde todo se exacerbó. Y casualmente son esos mismos 2 años en los que hay una definición desde el punto de vista formal. O sea, el peor de los mundos, realmente. Pero yo también creo que es importante destacar o no destacar, no sé si esa es la expresión, pero creo que con tantos cambios que se han presentado en este año y medio, 2 años que llevamos de pandemia, el enfoque de la cartera ministerial, obviamente sin descuidar el riesgo psicosocial, ha sido otra, ¿no? Creo que es importante que resaltar que si bien pues no estamos en término y obviamente el riesgo psicosocial es muy importante, creo que se ha enfocado en otro tipo de situaciones que lastimosamente por la realidad económica del país que estamos cruzando, que esperemos próximamente podamos superar, es cómo mantener a flote las empresas, cómo proteger los empleos, cómo poder lograr mejorar ese relacionamiento que tenemos en COVID. Claro, el riesgo psicosocial es importante desde este punto de vista, pero creo que no es lo primordial en este momento, como dijo Carlos, que ha sido pues una locura. O sea, estos 2 años van a cambiar todo. Yo creo que jurisprudencialmente va a haber una riqueza enorme, sí, y hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, aquí los tendría horas y horas charlando, pero muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio, estuvo excelente, espero pues poderlos tener más seguido en el canal de Safety Ya, hablando de estos y otros temas relacionados con los riesgos laborales. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Carolina, para mí un placer acompañarte, acompañar a la audiencia de Safety Ya, estar con Carlos, un honor y un orgullo, gran abogado y gran amigo, y pues esperemos que haya una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carolina. Igualmente, Rafael, gracias por esas palabras. Hemos compartido ya otros escenarios también académicos y profesionales y me alegra mucho de seguir avanzando en estos conversatorios. Carolina, muchas gracias por la invitación. Dispuestos, por supuesto, a seguir polemizando, conversando, analizando, estudiando. Eso es lo que construye conocimiento verdaderamente. Bienvenidas las nuevas invitaciones y muchos saludos y agradecimientos a los que nos van a ver en diferido en cualquier otro momento. Muchas gracias, Carolina.